hoy a este tutorial que vamos a tratar sobre el balanceo de raciones desde la Universidad Nacional de Agricultura. Yo soy Javier Reyes Luna y hoy quiero mostrarles un método fácil y económico, sobre todo para balancear raciones en la alimentación, sea de ganado mayor o de ganado menor. Es importante en la alimentación de animales saber que los concentrados no sustituyen el pasto, no sustituyen el zacate, no sustituyen las plantas forrajeras. Eso es muy importante. Y por sobre todo, el costo de los pastos de buena calidad es mucho más barato que el concentrado. Entonces debemos nosotros considerar el concentrado como un suplemento para suplir, como su nombre lo dice, los desbalances o las deficiencias que pueda tener el pasto. Pero es muy importante que los animales siempre consuman pasto. Hoy vamos a hablar de las raciones, como les decía, el balanceo de raciones, y vamos a utilizar un método sencillo, el método del cuadrado de Pearson. El método del cuadrado de Pearson fue inventado por Carl Pearson, un investigador científico, matemático y estadístico británico que inventó una serie de fórmulas y dentro de ellas inventó el cuadrado de Pearson. Para ello nosotros debemos considerar primero los materiales que vamos a utilizar o en este caso los insumos. El método consiste fácilmente en balancear la proteína bruta en base a dos fuentes alimenticias, una energética y otra proteínica. Normalmente las fuentes proteínicas provienen son de origen vegetal, como es la harina de soya, la cascarilla de algodón, y las de origen animal, la harina de carne, la harina de pescado, la harina de sangre o harina de camarón. Son fuentes proteínicas, muy alta proteína de origen animal, pero también ocupamos un elemento energético como lo es los cereales, y en este caso el más común son es el maíz. Debemos considerar una cosa importante en esto, es que los insumos que utilicemos sean de fácil obtención, no más bien de fácil obtención, sino de un costo bajo, o que nos permita tener una alimentación muy buena pero a bajo costo. Hoy vamos a utilizar, como les decía, dos fuentes energéticas, dos fuentes de proteína. Una es la harina de soya y otra es la fuente energética, que en este caso es la harina de maíz. Esta harina de soya que nosotros tenemos tiene 47.5% de proteína y el maíz tiene 7.5%. Esto es importante que nosotros sepamos el hecho de el contenido proteínico que tiene cada alimento. Sin embargo, para hacer un concentrado se necesitan 4 elementos básicos. Es la soya, el maíz, tenemos aquí la sal mineral y también tenemos aquí el carbonato de calcio. El carbonato de calcio se utiliza como una solución buffer o como una solución amortiguadora. También se puede utilizar, en vez de carbonato de calcio, el bicarbonato de sodio. Esto para, si no ustedes saben, pues los ovejos o los rumiantes utilizan los alimentos a través de bacterias que tienen en el rumen. Si nosotros alteramos ese proceso de bacterias que los animales tienen en el rumen, y eso lo podemos alterar subiendo o bajando el pH, nosotros podemos matar esas bacterias y enfermar al animal. Este carbonato de calcio impide que eso se haga, por un lado. Por otro lado, tenemos que saber también que los animales o los rumiantes, para ingerir concentrado, deben sufrir un proceso de adaptación. Ese proceso de adaptación les permite adaptar las bacterias que tienen en el rumen para acondicionar la asimilación de alimentos durante un proceso que dura más o menos 21 días. Durante ese tiempo, los animales deben ir siendo alimentados poco a poco para que su rumen se adapte. Eso es muy importante. Por otro lado, nosotros debemos considerar la proteína que vamos a utilizar en nuestro concentrado. Por ejemplo, aquí el concentrado que vamos a hacer es concentrado básico. Vamos a balancear en base a estos dos alimentos, el maíz y la soya. Pero también nosotros debemos saber qué porcentaje de proteína vamos a utilizar de acuerdo a los animales que vamos a alimentar. Por ejemplo,
Un animal pequeño, un cordero pequeño, un cabro pequeño, que estamos hablando de 20 días en adelante hasta los 4 meses, necesita un concentrado que ronde los 18 o 20% de proteína. Esto también así es igual para terneros. Pero si nosotros tenemos una oveja que ya está en lactación, o una vaca que está en lactación, nosotros necesitamos un concentrado que ronde los 17-18% de proteína. Y si tenemos un animal en engorde o una hembra que está en proceso de gestación, estaríamos utilizando un concentrado que tenga un 14-16%. Y finalmente, para animales vacíos, para animales que no están en ese proceso de engorde, nosotros podemos utilizar un concentrado del 12% de proteína. Entonces, la cantidad de proteína que tiene el alimento va a depender del estado fisiológico del animal, por un lado, y la cantidad de alimento que recibe también está condicionada a ese estado fisiológico que tiene. Entonces, vamos a considerar en este balanceo de raciones un alimento para hembra gestante que debe tener 18% de proteína. Lo primero que tenemos que hacer con el método del cuadrado de Pearson es hacer un cuadrado. Y aquí vamos a colocar nosotros, por ejemplo, el maíz. El maíz que dijimos que tiene 7.5% de proteína. Y abajo vamos a colocar la soya, que también dijimos que tiene 47.5% de proteína. Las harinas de soya varían, hay algunas que tienen menos, pero es porque son el grano más la cascarilla. Esta que nosotros tenemos es exclusivamente solo el grano, no lleva cascarilla y por ende el contenido de proteína es mucho más alto. Entonces el método es sencillo, hacemos una resta. Dije que el contenido de proteína que nosotros necesitamos es de 18% y lo colocamos en el centro del cuadrado. Y aquí se hace una resta del elemento mayor contra el elemento menor. O sea, vamos a restar 18 de 7.5 y también vamos a restar 47.5 de 18. Siempre el número mayor del menor. Aquí es indistinto los signos. Y aquí estaríamos entonces nosotros obteniendo una resta. Si restamos 7.5, 18 de 7.5, nosotros obtendríamos aquí entonces 10.5. Y en este caso, si restamos 47.5, le restamos 18, estaríamos con 29.5. Si nosotros sumamos, estas son las partes de ingredientes que va a tener de cada uno de los elementos el concentrado que vamos a hacer. Si nosotros sumamos estos dos datos, nos va a dar a 40. 40 es el total o el 100% de la mezcla. Entonces, ahora que tenemos esas partes, nosotros debemos multiplicar esas partes por el factor, dividirlo entre el factor que tenemos y multiplicarlo por 100. ¿Cómo sería la multiplicación aquí? Pues sencillo, estaríamos hablando de multiplicar por 100 y dividir entre 40 de las partes. Igual hacemos esto, multiplicamos por 100 y dividimos entre 40. Y aquí nos da un número. Estaríamos, si multiplicamos 29 por 100 y lo dividimos entre 40, nos da a 73.75 libras, que sería el total. En base a 100, si vamos a sacar un quintal de concentrado, y luego aquí nos estaría dando a 26.25 libras. Si nosotros sumamos estos dos valores, 73 libras de maíz y más 26.25 libras de soya, nos da 100%. O sería, no 100%, sino más bien 100 libras de concentrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el concentrado que nosotros vamos a hacer en las 100 libras, vamos a tener 26.25 libras de soya y 73.75 libras de maíz. Y ahí tenemos un concentrado balanceado al 18%. Pero ahora bien, nosotros necesitamos corroborar si realmente estos valores nos están aportando la proteína que nosotros queremos en el concentrado. Y para ello, nosotros solo necesitamos multiplicar
hacer una regla de 3, multiplicar este valor por el porcentaje de proteína que tiene el maíz y asimismo este valor por el porcentaje de soya que tiene el porcentaje de proteína que tiene la soya y dividirlo entre 100. Para abreviarlo, entonces vamos a hacer así por 0.075, es como igualmente multiplicarlo por 100 y dividirlo entre 100, perdón. Y aquí igualmente estaríamos hablando 0.0475, que es el contenido de proteína que tiene la soya. Y esto nos da el valor de, en este caso, nos estaría dando 5.53 y acá nos estaría dando 12.47. Y si nosotros sumamos este valor con este valor, nos da exactamente 18%, que es el contenido de proteína que nosotros estamos queriendo. Esto lo podemos variar, dijimos, y yo les decía al inicio que si queremos un concentrado del 15%, entonces sencillamente colocamos 15%. Si nosotros queremos un concentrado al 20%, colocamos un 20% aquí y hacemos la operación. Esto también se puede hacer con muchos más ingredientes, pero ahora para hacerla sencilla lo estamos haciendo solamente con 2. Y finalmente agregamos lo que sería, restamos 2 libras al valor total de esto y agregamos 1 libra de soya, 1 libra de carbonato de calcio y 1 libra de sal mineral. Al 1% los dos valores, estos son valores mínimos, casi siempre el 1% de carbonato de calcio y el 1% de sal mineral, y ahí tendríamos el concentrado nosotros al 18% de proteína, un concentrado fácil de hacer, pero exclusivamente balanceado con la proteína que nosotros necesitamos de acuerdo al estado fisiológico del animal. Eso ha sido todo, esperamos que les guste, que valoren el aprendizaje y cualquier comentario pues lo pueden hacer ya a la dirección que les vamos a dejar al final del video. Muchas gracias.